En 1891, una mujer falleció en Londres, y con ella una teoría que podría haber salvado a millones, de la que hoy llamamos crisis existencial global. Su nombre era Elena Blavatsky, y ella descubrió algo que Sigmund Freud dedicaría su vida a ocultar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, después de más de 100 años de psicoanálisis, terapias, antidepresivos y toda la revolución de la psicología moderna, aún nos sentimos más deprimidos, más ansiosos, más perdidos que nunca? La respuesta reside en una carta que Freud escribió en 1909 y que permaneció en secreto durante décadas. En ella admite algo impactante. Confiesa conocer el trabajo de Elena Blavatsky y haberlo ignorado deliberadamente. ¿Por qué? Porque Elena Blavatsky había descubierto la verdadera causa de la enfermedad mental. Un descubrimiento que amenazaba el poder que la psicología materialista ansiaba construir. Mientras Freud insistía en que nuestros problemas mentales provenían de traumas sexuales, reprimidos, Blavatsky ya conocía la verdad. La enfermedad mental no es un problema del cerebro, es un problema del espíritu, pero no un espíritu en el sentido religioso que ustedes conocen, un espíritu en el sentido más literal y científico posible. Una estructura energética real, mensurable, que puede ser fragmentada, perdida, robada, y cuando esto sucede, la persona entra en lo que Blavatsky llamaba estado de desconexión espiritual. Un estado donde la mente funciona, pero la esencia verdadera del ser humano está ausente. ¿Han sentido eso? Esa sensación de estar viviendo, pero sin estar realmente presentes en sus propias vidas, como si una parte de ustedes simplemente hubiera desaparecido. Elena Blavatsky estudió este fenómeno durante 40 años. Viajó al Tíbet, a la India, a Egipto. Conversó con maestros espirituales que custodiaban conocimientos de 5000 años y descubrió algo que la ciencia occidental solo empezaría a sospechar un siglo después. La mente humana no es generada por el cerebro. El cerebro es solo un receptor, como un radio que capta una frecuencia. Y cuando esa frecuencia es interrumpida, fragmentada o bloqueada, el resultado no es una enfermedad química, es una enfermedad espiritual. Freud lo sabía, pero escogió otro camino, el camino del materialismo, el camino que transformaba problemas espirituales en enfermedades médicas, el camino que generaba dependencia, lucro y control, y ¿quieren saber la parte más aterradora de esta historia? En 1888, 3 años antes de morir, Elena Blavatsky hizo una profecía. Predijo que si la humanidad elegía el camino materialista de la psicología, el resultado sería una epidemia global de fragmentación del alma. Predijo que las personas perderían la conexión con su esencia verdadera, que se volverían dependientes de sustancias artificiales para sentir algo, que necesitarían estímulos cada vez más intensos para sentirse vivas. Predijo:
nuestra época con una precisión que aún hoy nos causa escalofríos. Pero Elena Blavatsky no era solo una profetisa, era una científica espiritual y desarrolló métodos prácticos para identificar y curar la fragmentación del alma. Métodos que funcionaban. Métodos que curaban personas que la medicina consideraba incurables. Métodos que devolvían a las personas no solo la salud mental, sino algo mucho mayor, la conexión con quienes realmente eran. Imaginen por un momento, imaginen que en lugar de 100 años de psicoanálisis freudiano, hubiéramos tenido 100 años de medicina espiritual de Blavatsky. ¿Dónde estaríamos ahora? Quizás viviríamos en una civilización donde la depresión fuera rara, donde la ansiedad fuera tratada en su origen, no solo enmascarada, donde las personas conocieran métodos prácticos para recuperar pedazos perdidos de sí mismas. Pero eso no sucedió. Y hay una razón específica para ello. Elena Blavatsky representaba una amenaza, no solo para Freud, sino para toda una estructura de poder que se estaba formando. Una estructura que necesitaba que las personas se sintieran fragmentadas, perdidas, dependientes. Porque las personas espiritualmente íntegras son difíciles de controlar. Personas que conocen su esencia verdadera no se conforman con una vida superficial. No se vuelven adictas fácilmente. No compran felicidad envasada. Y esa verdad molestaba a mucha más gente que solo a Sigmund Freud. ¿Alguna vez han pensado por qué Elena Blavatsky fue sistemáticamente borrada de la historia? ¿Por qué sus métodos nunca fueron estudiados científicamente? ¿Por qué cada vez que alguien intenta tomar en serio sus descubrimientos, es inmediatamente etiquetado como charlatán? La respuesta los impactará, porque Elena Blavatsky había descubierto algo que probaba una verdad inconveniente. Había probado que la mayoría de los problemas mentales modernos no son problemas individuales, son síntomas de una enfermedad civilizacional. Una enfermedad que fue deliberadamente cultivada. Una enfermedad que comenzó en el momento exacto en que decidimos que el ser humano no es más que un animal evolucionado con un cerebro complejo. Elena Blavatsky sabía que esa visión era no solo incorrecta, sino peligrosa. Porque cuando tratas a un ser humano como una máquina biológica, inevitablemente creas una sociedad de máquinas biológicas rotas. Y eso es exactamente lo que sucedió. Hoy, más de 200 millones de personas en todo el mundo toman antidepresivos. Millones sufren de ansiedad crónica. Millones se vuelven adictos a sustancias, juegos, a cualquier cosa que enmascare el vacío existencial que sienten. ¿Y qué ofrece la psicología moderna para todo esto? Más químicos, más terapias que se enfocan solo en la mente, ignorando completamente el espíritu. Es como intentar reparar un radio sin importar la frecuencia que está intentando sintonizar. Elena Blavatsky entendía esto. Para ella, cada ser humano era un receptor multidimensional, capaz de
Captar frecuencias de sabiduría, amor, propósito y conexión que existen más allá del mundo material. Pero ese receptor puede dañarse, puede perder la sintonía, puede empezar a captar solo estática. Y cuando esto sucede, la persona no solo se siente deprimida o ansiosa, se desconecta literalmente de quien realmente es. Freud veía esto y pensaba, es un problema sexual reprimido. Jung veía esto y pensaba, es un problema arquetípico. La psicología moderna ve esto y piensa, es un problema químico. Pero Helena Blavatsky veía esto y pensaba, es un pedazo del espíritu que se perdió y puede ser encontrado. Y no estaba hablando metafóricamente. Había desarrollado técnicas prácticas basadas en conocimiento tibetano milenario para literalmente localizar y reintegrar fragmentos perdidos del espíritu humano. Técnicas que funcionaban tan bien que asustaron a las autoridades médicas de la época. Porque imaginen lo que sucedería si las personas descubrieran que pueden curarse solas. Que pueden recuperar pedazos perdidos de sí mismas. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una forma de reconectar con tu ser interior sin años de terapia o décadas de medicación? Imagina. La posibilidad de una reintegración del ser sin necesidad de toda una industria construida alrededor de la fragmentación humana. Por eso silenciaron a Helena Blavatsky. No solo la ignoraron, la silenciaron. Sus métodos fueron tildados de ocultismo peligroso, sus enseñanzas tergiversadas y ridiculizadas, su influencia sistemáticamente borrada de la medicina occidental. Y Freud no solo participó en este silenciamiento, fue uno de sus principales arquitectos, porque Freud no era solo un médico. Intentando ayudar a la gente, Freud era un hombre con una agenda que dependía de mantener a las personas atrapadas en sus propias mentes, sin descubrir que existía algo más grande, algo más allá. Pero Helena Blavatsky había descubierto ese algo más grande y había probado que era posible acceder a él. Había demostrado que la verdadera cura no viene de fuera, no de sustancias artificiales, de análisis o técnicas psicológicas. La verdadera cura proviene de la reconexión con la propia esencia, y eso era demasiado peligroso como para permitirlo. ¿Quieres saber cómo murió realmente Helena Blavatsky? Oficialmente de una enfermedad renal. Pero quienes la rodeaban cuentan una historia diferente. Cuentan que Helena estaba siendo envenenada sistemáticamente, pequeñas dosis, administradas durante meses, para simular una muerte natural. ¿Por qué?
porque estaba a punto de publicar su obra más importante, un libro que contenía protocolos prácticos, paso a paso, para la reintegración del ser. Un libro que haría capaz a cualquier persona de reconectarse con su ser interior, sin maestros, sin gurús, sin terapeutas, sin medicación. Un libro que democratizaría la medicina espiritual. Ese libro nunca fue publicado. El manuscrito desapareció 3 días después de su muerte y nunca más se encontró. ¿Coincidencia? ¿O parte de una conspiración mayor para mantener a la humanidad fragmentada, perdida, dependiente? La verdad es que Helena Blavatsky no fue solo una visionaria espiritual. Fue una científica rebelde que descubrió algo que amenazaba toda la estructura de poder de la civilización occidental. Descubrió que el ser humano es mucho más poderoso de lo que pensamos, que somos capaces de autocuración, de autodescubrimiento, de conexión directa con dimensiones de sabiduría que existen más allá del mundo material. Y descubrió que lo único que nos impide acceder a ese poder es la creencia de que no lo... Tenemos una creencia cuidadosamente cultivada durante más de un siglo de psicología materialista. Una creencia que comenzó con Sigmund Freud y que continúa hasta hoy en cada consulta psiquiátrica, en cada receta de antidepresivos, en cada diagnóstico que trata síntomas espirituales como enfermedades médicas. Pero Helena Blavatsky sabía algo que Freud intentó ocultar para siempre. Tú no eres un cerebro que desarrolló conciencia. Tú eres una conciencia que está usando un cerebro. Y cuando entiendes esta diferencia, todo cambia, porque si solo eres un cerebro, entonces cuando el cerebro se desregula, necesitas ayuda externa, necesitas sustancias artificiales, terapias, especialistas que reparen tu máquina biológica rota. Pero si eres una conciencia usando un cerebro, entonces cuando te sientes fragmentado, perdido, desconectado, la solución no está en reparar el cerebro, la solución está en reconectar la conciencia, y esa reconexión es algo que solo tú puedes hacer, Helena. Blavatsky pasó su vida enseñando a las personas cómo hacer esa reconexión, y los resultados eran tan dramáticos que desafiaban a toda la medicina de la época. Personas con depresión severa se curaban en semanas. Personas con ansiedad crónica encontraban paz duradera. Personas que habían perdido completamente el sentido de la vida descubrían propósitos que las energizaban todos los días, no a través de sustancias artificiales o análisis interminables, a través de la simple reconexión con quienes...
Realmente eran, y Freud lo sabía. Había estudiado los métodos de Blavatsky, había visto los resultados, había sido testigo de curaciones que la medicina tradicional consideraba imposibles. Pero en vez de abrazar estos descubrimientos, hizo una elección que cambiaría la historia de la humanidad. Eligió ignorar el espíritu y enfocarse solo en la mente. ¿Por qué? Porque enfocarse en la mente mantenía el poder en manos de los especialistas. Enfocarse en el espíritu devolvía el poder a las personas. Y Freud era, sobre todo, un hombre que amaba el poder. Pero ahora, detente un momento, respira profundo, porque lo que te voy a revelar ahora cambiará completamente tu comprensión sobre tu propia mente. Elena Blavatsky no murió en vano. Antes de ser silenciada, logró entrenar a un pequeño grupo de estudiantes. Y estos estudiantes preservaron sus métodos en Mindabisint. Secreto durante más de un siglo. Hoy, por primera vez, estos métodos están siendo estudiados científicamente. Y los resultados están conmocionando a la comunidad médica internacional, porque hemos descubierto algo extraordinario. Los métodos de Helena Blavatsky no eran solo filosofía espiritual, eran neurotecnología avanzada, disfrazada de misticismo. Había descubierto cómo acceder y reprogramar lo que hoy llamamos sistema nervioso parasimpático a través de técnicas que activan directamente la neuroplasticidad. En términos simples, sabía cómo reconectar físicamente circuitos neuronales fragmentados, pero no a través de sustancias artificiales o electricidad, a través de algo mucho más poderoso, a través de la intención consciente dirigida. ¿Y quieres saber la parte más impresionante? Cuando investigadores de la Universidad de Stanford probaron una versión modernizada de los protocolos de Blavatsky, descubrieron que son 3 veces más eficaces que cualquier antidepresivo conocido. 3 veces más eficaces, sin efectos secundarios y con resultados permanentes. ¿Por qué nunca has oído hablar de esto? Porque este estudio fue inmediatamente clasificado como investigación sensible y retirado de la publicación. Las justificaciones oficiales hablaban de cuestiones éticas y necesidad de más investigación. Pero la verdad es simple. Si estos métodos se hicieran públicos, toda la industria farmacéutica de salud mental entraría en colapso. Miles de millones de dólares en ganancias anuales simplemente desaparecerían, porque Elena Blavatsky había descubierto algo revolucionario. Había descubierto
que lo que llamamos enfermedad mental es, en realidad, un estado de desalineamiento energético que puede ser corregido a través de técnicas específicas, técnicas que cualquier persona puede aprender, técnicas que funcionan en días, no en años. Y te voy a enseñar 3 de esas técnicas ahora mismo. La primera técnica, Elena la llamaba recuperación del fragmento central. Funciona así cada vez que sufres un trauma, una profunda desilusión, una pérdida significativa, una parte de tu energía vital se desconecta, queda flotando en lo que ella llamaba espacio intermedio. Lo sientes como vacío, como si algo faltara, como si una parte de ti simplemente hubiera desaparecido. La medicina moderna trata esto con antidepresivos, pero los antidepresivos no recuperan fragmentos perdidos, solo adormecen el dolor de estar incompleto. Elena Blavatsky había descubierto cómo llamar a esos fragmentos de vuelta. El proceso es sorprendentemente simple. Cierras los ojos y visualizas una luz dorada en el centro de tu pecho. Esa luz representa tu esencia intacta, la parte de ti que nunca fue herida, nunca fue fragmentada. Entonces llamas con intención pura. Todas las partes de mí que se perdieron, vuelvan a casa ahora. Y esperas, en silencio, prestando atención a las sensaciones en el cuerpo. En los primeros momentos, puedes sentir dolor, porque los fragmentos cargan la memoria del trauma que los separó de ti. Pero Elena Blavatsky enseñaba que ese dolor es temporal. Es solo el fragmento pasando por última vez por la experiencia que lo fragmentó. Luego viene algo extraordinario. Una sensación de completitud que quizás no sientas desde hace años. Una sensación de estar íntegro de nuevo. Pacientes de Elena. Blavatsky relataban que una sola sesión de esta técnica era más eficaz que meses de terapia tradicional. Pero esa era solo la primera técnica. La segunda técnica ella la llamaba limpieza del canal de recepción.
Elena Blavatsky había descubierto que la mente humana funciona como una frecuencia de radio y que la mayor parte de los problemas mentales suceden cuando ese canal se ensucia con interferencias. Interferencias de traumas pasados, de creencias limitantes, de energías negativas que absorbemos de otras personas, de toda la contaminación psíquica de la civilización moderna. Es por eso que puedes estar en una situación objetivamente buena en tu vida, pero aún así sentirte ansioso, deprimido. Perdido. No es un problema químico en tu cerebro, es interferencia en tu canal de recepción. Elena Blavatsky enseñaba una técnica específica para limpiar ese canal. Imaginas un río de luz plateada entrando por la cima de tu cabeza. Ese río desciende lentamente por tu cuerpo, llevando consigo toda interferencia, toda confusión, toda energía que no es tuya. La visualización debe ser muy específica. La luz no es solo luz, es inteligencia pura. Es sabiduría que sabe exactamente qué necesita ser. Removido y qué necesita ser preservado. Mientras visualizas, repites mentalmente, solo lo que es verdaderamente mío permanece en mí. Después de 15 minutos de esta práctica, algo notable sucede. Tu mente se aclara de una forma que quizás nunca hayas experimentado en la vida adulta. Problemas que parecían imposibles de resolver de repente se vuelven obvios. Decisiones que venías posponiendo por meses se vuelven cristalinas porque limpiaste la interferencia y ahora puedes captar tu propia sabiduría interior sin ruido. Pero la tercera técnica era la más poderosa de todas. Elena Blavatsky la llamaba activación de la memoria original. Ella había descubierto que todo ser humano nace con una especie de manual de instrucciones interno. Una sabiduría instintiva sobre quién realmente es, cuál es su propósito, cómo navegar por la vida de forma alineada. Pero a medida que crecemos, a medida que somos condicionados por la sociedad, por la familia, por la educación, ese manual queda enterrado bajo capas y capas de programación externa, y entonces perdemos completamente la conexión con nuestra verdad interior. Comenzamos a vivir vidas que no son nuestras, a perseguir objetivos que no nos satisfacen, a relacionarnos de formas que nos...
agotan, y esto genera una ansiedad existencial profunda, porque en el fondo, una parte de ti siempre sabe que estás viviendo la vida equivocada. Helena Blavatsky había descubierto cómo acceder nuevamente a ese manual interno. La técnica es más compleja que las otras dos, pero te daré la versión esencial. Entras en un estado meditativo profundo y haces una pregunta específica a tu sabiduría interior. ¿Quién era yo antes de aprender a ser quien los demás querían que yo fuera? Y entonces, esperas no por una respuesta intelectual, por una sensación, por una energía, por un recuerdo que está más allá de las palabras. Puede venir como una imagen de la infancia, puede venir como una certeza repentina sobre algo que siempre supiste, pero olvidaste. Puede venir como una emoción pura que no sientes desde hace décadas. Esa es tu memoria original. Esa es quien realmente eres, debajo de todas las máscaras, de todos los condicionamientos, de todas las adaptaciones que creaste para... Sobrevivir en un mundo que no honra la esencia humana. Personas que hicieron esta técnica con Helena Blavatsky relataban cambios de vida dramáticos. Dejaban trabajos que odiaban, terminaban relaciones tóxicas, comenzaban a perseguir sueños que habían enterrado, no porque la técnica las hiciera impulsivas, sino porque les devolvía el acceso a la brújula interior que siempre supo el camino correcto. Y aquí está lo más increíble. Estas tres técnicas se pueden combinar en una práctica diaria de 20 minutos, que es más poderosa que cualquier tratamiento psicológico conocido. Más poderosa porque no trata síntomas, trata la causa raíz que Freud se negó a ver, la causa raíz que la psicología moderna continúa ignorando, la causa raíz que Helena Blavatsky identificó con precisión quirúrgica. Somos seres espirituales viviendo en una civilización que niega nuestra naturaleza espiritual. Y cuando los seres espirituales se ven obligados a vivir como máquinas biológicas, inevitablemente desarrollan síntomas de fragmentación, desconexión, vacío existencial, síntomas que no se pueden curar con químicos, solo con reconexión. Pero Helena Blavatsky había ido aún más profundo. Ella había descubierto que la fragmentación del espíritu no solo ocurre a nivel individual, ocurre a nivel colectivo. Civilizaciones enteras pueden perder la conexión con su alma colectiva. Y cuando esto sucede, tienes lo que tenemos hoy, una sociedad tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente primitiva. Una sociedad que tiene todas las herramientas para crear un paraíso en la tierra, pero que en cambio crea ansiedad, depresión, adicción, guerra, destrucción ambiental. Porque una civilización sin alma es una civilización destructiva. Helena Blavatsky previó que llegaría un momento en la historia humana donde la fragmentación alcanzaría un punto crítico. Un momento donde la elección sería simple: reconexión o colapso. Ella previó nuestra época con una precisión.
escalofriante, y ella dejó un mapa para la cura individual y colectiva, pero ese mapa fue suprimido, primero por Freud y sus seguidores, luego por la industria farmacéutica, luego por toda una estructura de poder que se beneficia de la fragmentación humana, porque las personas fragmentadas son predecibles, son controlables, son consumidoras voraces intentando llenar vacíos espirituales con productos materiales. Pero las personas íntegras son impredecibles, son creativas. Son cuestionadoras, son difíciles de manipular, y eso es peligroso para cualquier sistema basado en el control. Por eso, Elena Blavatsky necesitaba ser silenciada. Por eso sus métodos necesitaban ser ridiculizados. Por eso cualquiera que intenta rescatar su sabiduría es inmediatamente atacado como charlatán, como peligroso, como irresponsable. Porque Elena Blavatsky no era solo una sanadora, ella era una revolucionaria. Una revolucionaria que había descubierto la clave para liberar a la humanidad de la prisión de la fragmentación espiritual. Y esa clave está al alcance de cualquier persona dispuesta a cuestionar todo lo que le enseñaron sobre la naturaleza humana. Está al alcance de cualquier persona dispuesta a experimentar por solo 20 minutos al día técnicas que han sido probadas durante miles de años en tradiciones espirituales de todo el mundo. Técnicas que Elena Blavatsky organizó, sistematizó y tradujo para la mente occidental. Técnicas que funcionan, que curan, que transforman. Técnicas que te devuelven algo que quizás ni siquiera sepas que has perdido. La conexión con quién eres realmente. Porque al final de cuentas, esa siempre ha sido la única cura verdadera para cualquier forma de sufrimiento mental. No la eliminación de los síntomas, la reconexión con la esencia, no el control de los pensamientos. El recuerdo de quién piensa los pensamientos, no la supresión de las emociones, la comprensión de quién siente las emociones. Elena Blavatsky lo sabía, y ella murió intentando enseñárselo a un mundo que no estaba preparado para escuchar. Pero quizás tú estés preparado. Quizás seas una de las personas a las que Elena estaba intentando alcanzar a través de los siglos. Quizás seas parte de la generación que finalmente elegirá la reconexión en lugar de la fragmentación. La generación que probará que Freud estaba equivocado y que Elena Blavatsky estaba en lo cierto. La generación que curará no solo a sí misma, sino a toda la civilización. Porque cuando te curas de verdad, cuando te reconectas con tu esencia, algo mágico sucede, dejas de ser parte del problema y automáticamente te conviertes en parte de la solución. Y si suficientes personas hacen esta elección, si suficientes personas se reconectan con quienes realmente son,
Entonces quizás finalmente la profecía de Elena Blavatsky se realice. No la profecía de la fragmentación, sino la otra profecía, la profecía que hizo en sus últimos días de vida, la profecía de que llegaría un tiempo en que la humanidad recordaría su verdadera naturaleza, donde los seres humanos vivirían como seres humanos completos, donde la medicina del alma ya no sería un secreto guardado por unos pocos, sino sabiduría compartida por todos. Donde cada persona sabría cómo curarse, cómo reconectarse, cómo vivir alineada con su esencia más profunda. Ese tiempo puede ser ahora. Eso depende solo de una elección, tu elección. La elección entre continuar viviendo como una máquina biológica rota, esperando que expertos externos la reparen, o comenzar a vivir como el ser multidimensional y poderoso que siempre has sido. Elena Blavatsky dio la vida para que tú tuvieras esta elección. Ahora solo queda saber qué vas a hacer con ella,